Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre, cada año, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día para visibilizar y denunciar todos los tipos de violencia que se ejerce sobre las mujeres y para exigir que se implementen políticas públicas para su erradicación. Contamos hoy con la grata compañía de Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, también Julia Enríquez, también de la misma red feminista, y Adina Castro, quien representa el Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en Irreverencias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y estoy segura que va a ser de mucho interés para nuestro público nuestra conversación de hoy. El 25 de noviembre, todos los años conmemoramos esta fecha, pero sin embargo todos los años tenemos que lamentar la muerte de muchas mujeres en nuestro país y en el mundo. Este año ya contabilizamos 20 al menos. Digo al menos porque hay algunos casos que aún no se han definido como tal. ¿Cómo se explica este fenómeno, Silvia? Sí, gracias Maricel, gracias por la invitación. Bueno, la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la cual los hombres tienen el poder y las mujeres no lo tenemos, y sobre todo que hay hombres que consideran que las mujeres somos de su propiedad. Entonces, una de sus posibilidades es corregirnos, y si no nos corregimos como ellos quieren, nos pueden matar. Y es una problemática que nos atañe a todas las mujeres, solo que cuando intersectamos, o sea, cuando cruzamos esa situación de violencia contra las mujeres, esa situación de machismo, esa situación de sociedades desiguales, con otros factores como pueden ser la clase social, o sea, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres negras, las mujeres lesbianas, o sea, lo cruzamos con otros factores que también son factores de discriminación y de vulnerabilidad, y eso hace que muchas mujeres estén más expuestas que otras, ¿verdad? Hace un rato hablábamos y me decías, pero ¿cuántas mujeres de clase alta han sido víctimas de femicidio? Yo me recuerdo una en todos los años que hace que estamos contabilizándolas. Pero eso no implica que no sean víctimas de violencia, implica que tienen más medios que les permiten alejarse de las situaciones de violencia. Pero la posibilidad de ser violentada es de todas las mujeres. Y con respecto al femicidio, que es la expresión máxima, digamos, de la violencia contra las mujeres, de la misoginia, del odio hacia las mujeres, yo creo que también han jugado otros factores que son discursos, ¿verdad? O sea, con Julia hablábamos hace un rato de los discursos de odio que estamos escuchando continuamente este año, tal vez. Claro. Sí, no, la validación, venimos de una segunda ronda donde un candidato abiertamente decía que las mujeres somos siervas, ¿verdad? Siervas del Señor, y el Señor es el Señor de la casa, ¿verdad? Generalmente. Y entonces esta validación de estos discursos por parte del resto, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, las que son víctimas, las que somos víctimas de acoso callejero, lo primero es, ¿verdad? Eres mi propiedad, yo tengo el derecho de poderte decir cómo está tu cuerpo, de evaluar tu cuerpo. Estos síntomas, ¿no? Y estas cosas que pasan, y claro, a lo interno del hogar, pues se maximizan. Claro, estamos hablando de cómo los hombres nos ven a nosotras las mujeres y cómo algunos de ellos sienten que es su derecho desde corregirnos hasta matarnos. Pero, ¿y qué pasa con las mujeres? Porque las mujeres, en estos últimos casos y posiblemente en muchos de ellos anteriormente, ya había indicadores de violencia en su relación de noviazgo, en su relación de pareja, y ellas, de hecho, en algunos de esos casos recientes, el hombre, o había habido una discusión, el hombre se va, vuelve otra vez y ella le abre la puerta.
¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer hace esto? ¿Por qué la mujer le abre la puerta? Alguna persona dirá, es que la mujer está acostumbrada, le gusta, qué sé yo. No falta quien opine este tipo de... Tal vez. Sí, no, yo pienso que, bueno, vamos a ver, primero es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Prevenir la violencia contra las mujeres y proteger a las mujeres de esas formas de violencia, todas las formas de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer hace una solicitud de medidas de protección, ¿verdad? Ya lleva esta situación afuera de su hogar y lo comunica a una instancia, ¿verdad? Nos está diciendo que ella no puede, ¿verdad? Primero, poner un límite a esa violencia, y nos está diciendo que tampoco es capaz de protegerse a sí misma. Entonces, esta mujer no le va a poner un límite a esa persona cuando llegue a tocarle la puerta, o cuando llegue en la noche a llamarle, decirle, ábrame la puerta, porque no necesariamente es que le toca la puerta, o sea, puede incluso meterse. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como Estado? Cuando una mujer de esta se acerca a solicitar medidas de protección, tenemos que hacer una valoración del riesgo que nos permita, además de la medida de protección que se le va a otorgar, ofrecerle algunas otras medidas que le protejan de esa situación de violencia. Esas medidas tienen que ir en complemento con las medidas de protección que están establecidas en la ley. A nadie le gusta que la maltraten, a ninguna mujer, y tener miedo imposibilita, tener miedo paraliza, y entonces la persona no necesariamente puede poner ese límite y decir, bueno, ya no va a entrar porque ya tengo medidas de protección. Eso no es así, ojalá. Por eso el Estado también ha tenido que construir otras medidas alternativas, ¿verdad?, y de complemento a la normativa jurídica, como por ejemplo los centros especializados de atención y albergue temporal para mujeres en situación de riesgo de muerte y sus hijos e hijas. ¿Qué pasa con esos centros? Son como el último, como el refugio, digamos, como el lugar a donde la mujer tiene que irse, aun y cuando tenga recursos familiares o comunitarios de protección, porque sabe que esos otros recursos familiares o comunitarios no van a ser, digamos, efectivos, no van a ser, ¿verdad?, frente a una situación de violencia en la que ella está. Es decir, el riesgo es tanto que tiene que ir a un lugar donde ella ya no pueda, digamos, donde la persona ofensora no la pueda encontrar. Y eso es lamentable. Es decir, estos refugios, esos centros especializados de atención al albergue existen porque hay una necesidad. Una quisiera que no tuvieran que existir, porque en la medida en que existen nos están diciendo, bueno, esto es lo que tenemos porque hay una situación que amerita que exista eso, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos con Irreverencias. Gracias por continuar allí con Irreverencias. Estamos conversando sobre el tema muy importante, muy vigente en estos momentos, sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Es alarmante el número de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres. En promedio, una llamada cada 5 minutos. La cifra se incrementa cuando hay partidos de fútbol. Esto, volvemos al tema. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la mujer que está llamando y que está llamando al 911, que está sufriendo violencia, no logra evitar ese paso hacia la violencia física e incluso a su propio asesinato, ¿verdad? Salir de inmediato de la casa, buscar un refugio en otra parte? Sí. Porque siempre nos preguntamos, ¿por qué se queda en la casa y vuelve el tipo a llegar y es el que finalmente viene a conversar, a hablar con ella y la mata? Sí, yo creo que tal vez es por eso tenemos que referirnos un poquito a lo que es la dinámica de la violencia, ¿verdad? Y esto está identificado hace como 30 y tantos años, casi 40. ¿Qué es lo que sucede? Que en general a las mujeres que nos han prometido siempre que si nos portamos bien, somos buenecitas, buenas amas de casa, vamos a encontrar a un príncipe azul con el cual nos vamos a casar y vamos a ser felices para siempre, ¿verdad? Ese es el mandato que escuchamos desde chiquitas cuando nos leen los cuentos de hadas, que son cuentos de hadas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la realidad, si tenemos la mala suerte de encontrarnos con un señor que es agresor,
el agresor no es malo todo el tiempo, no es un monstruo. Si él fuera un monstruo que la golpea continuamente, la mujer se iría. Lo que tendría que vencer sería solamente el miedo. El problema es que él empieza como que es muy bueno, pero de repente se empieza a molestar y después llega a golpearla. Y cuando la golpea y ella quiere buscar ayuda, él llega de nuevo a pedirle perdón. Son como dos hombres en uno solo, sí, es como que dos personalidades. Es lo que llamamos ciclo de la violencia. Entonces, ella se encuentra en ese momento con el hombre del que se enamoró. Y ese hombre, que era el príncipe azul de ella, aparece de nuevo. Entonces, bueno, esto que le pasó fue una cosa temporal. Y ella vuelve con él. Y se vuelve a replicar una y otra vez. Y cada vez que se replica este ciclo, el hombre lo único que hace es prometer que va a cambiar. Y ella va empezando a renunciar a cosas. Por ejemplo, le había pedido ayuda a la amiga y la amiga cuando vuelve con él le dice, no, conmigo no cuentes más. Se había conseguido un trabajito y él le dice, renuncia, si yo te mantengo, mi amor, vos no tenés que trabajar, y renuncia. Entonces cada vez queda más encerrada y con menos poder dentro de la relación, ¿verdad? Y a eso se agrega ese concepto que tenemos muy arraigado nosotros, que lo que pasa dentro de la casa se queda dentro de la casa, ¿verdad? Eso de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces, incluso eso se refleja en las encuestas. Cuando se hizo la encuesta nacional de violencia en el 2003, encontramos que solo el 16% de las mujeres que sufrían violencia, de las que sufrían violencia, habían acudido alguna vez a un juzgado o a la policía, y que solo el 17% habían acudido a una organización de mujeres o a un servicio del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro, o sea, 17%, nos queda un 83% de mujeres, consideraron que eso se arreglaba en la familia. Por eso llaman al hermano, porque buscan la protección de otro hombre que le diga a ese hombre que se porte bien. Es más, cuando llegan a nuestros servicios, lo primero que nos piden es que les arreglemos un poquito al señor, ¿verdad? Porque ellas siguen enamoradas de ese hombre, porque eso es una cosa de ciclos periódicos, o sea, muchas mujeres dicen, pero es que usted no ve la otra parte, él es tan cariñoso, siempre fue, ¿verdad? Si él siempre fuera así. Y además, por lo menos no me falta nada. Por lo menos trae comida, por lo menos cuida a los chiquitos. Entonces las mujeres nos vamos acostumbrando a vivir en relaciones de por lo menos y nos olvidamos que las relaciones tienen que ser integrales. Los celos es otro tema que me parece importantísimo, porque aún muchos medios de comunicación dicen en un ataque de celos. Lo acabo de escuchar en estos días, un ataque de celos. No logramos que los periodistas aprendan a llamar a las cosas por su nombre. Claro. Y también me comentaban que algunas muchachas muy jovencitas hoy en día ponen en sus Facebook, ay, tan lindo mi novio, me tiene celos, o él es celoso, me cela porque me ama. ¿Los celos son amor? No, definitivamente no es amor, es control. Una vez más, es el control, es pasar, ¿verdad? Yo creo que abonado a lo que estamos hablando y que decía Silvia, está también una profunda culpa. Hemos crecido con una culpa. Las mujeres somos las encargadas del cuidado, las encargadas de, ¿verdad?, la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad de que el hogar esté bien. Entonces, independientemente de lo que haga, o sea, no lo moleste, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, dice, es que me trata mal, mamá me trata mal, ¿verdad? No, déjelo, que es que pobrecito, está muy cansado y está muy estresado, ¿verdad? Es como, igual es, mamá no me deja, me revisa el celular, digamos, los celos, ¿no? Me revisa el celular, no me deja, está dudando. No, es que te quiere. Esta manipulación de lo que es el afecto y además hacernos sentir responsables de lo que de lo que él hace o de lo que deja de hacer, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, es muy fuerte. Y es que, claro, los celos pueden ser una pasión como cualquier otra. Cualquier persona puede sentir celos. Eso no es lo extraordinario, ni es bueno ni malo. Simplemente es un sentimiento o lo que sea. Lo que la persona decide hacer con eso es, digamos, lo que afecta. ¿Por qué? Porque que se resuelva sus celos. La persona tiene celos, muy bien, lo resuelve. Va a terapia, deja a la persona con la que está, hace lo que pueda, pero él
No tiene por qué tirárselo a la otra persona para que le resuelva. Es que como yo soy celoso, vos no puedes hablar con esta persona ni con esta otra, porque yo me siento muy mal. Y porque además pasa esto. Yo he atendido muchos casos en los que la persona que viene a solicitar la medida, digamos, o a solicitar la atención, lo que reporta es que los celos de su pareja ni siquiera son fundados. O sea, simplemente se imagina que cuando ella va al trabajo, tiene alguna persona ahí, un amante, ¿no? Se imagina que cuando ella va a la pulpería, tiene también a un amante ahí. Se imagina una serie de cosas. Y en uno de los casos que atendimos, que terminó lamentablemente en femicidio, esta persona incluso le celaba cuando ella iba al hospital a cuidar a su mamá enferma, ¿verdad? Entonces, él decía, como su mamá requería un cuidado de 24 horas dentro del hospital y ella pues se turnaba con otros parientes, en el tiempo que a ella le tocaba, él esperaba abajo, en la sección de emergencias, para que, y además ahí muy enojado porque decía que ella estaba viéndose con alguno de los médicos que estaba, ¿verdad?, dentro del centro hospitalario. Entonces, ese tipo de cosas ni siquiera dejan margen, pero es por eso, porque esta sociedad está acostumbrada a que el tema, digamos, de los sentimientos se los venga a resolver un tercero, ¿verdad? Entonces, las relaciones de pareja ha sido así. Entonces, si yo tengo celos, bueno, usted tiene que dejar de hacer algo para que yo deje de sentir celos. Y no es así, ¿verdad? Pero Entonces, igual cambia la actividad, igual dice sentir nuevamente claro, porque celos. el problema es de la persona que lo Entonces, siente, no lo ha resuelto. no es lo que cambia la mujer, igual él sigue sintiendo los supuestos Claro. celos que en el fondo Entonces, es control. por Tenemos eso, que ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos. Gracias por estar con nosotros, con Irreverencias. Estamos conversando sobre un tema muy importante que es la violencia contra las mujeres. Gwen González nos dice que cuando no respetan mi cuerpo, en mi embarazo o a la hora de dar a luz en los centros médicos, eso es violencia. Esos son algunos de los comentarios que nuestros seguidores de Facebook nos dejaron sobre el tema y la pregunta que hicimos de qué es violencia contra las mujeres. Susan Pernell dice cuando la competencia laboral es desigual. Suillén Ramírez Villegas dice que cuando se reenvían y reproducen chistes machistas, que se burlan de las mujeres y que se burlan de la violencia o la minimizan. Karina Martínez dice cuando no puedo caminar libremente por las calles sin que me vean como un pedazo de carne, me acosen y me hagan sentir incómoda solo por ser mujer, cuando me violan y me matan. Y Mónica Pérez dice que cuando se asume que hay tareas del hogar o dentro de cualquier espacio que nos corresponden o en las que somos mejores por ser mujeres. Pili dice cuando se obliga a una niña a parir. Y esto es bien importante porque allí están las políticas públicas. Por ejemplo, el derecho a la interrupción de un embarazo cuando es inviable el feto, y eso se llama aborto terapéutico y está en nuestra legislación. Y estamos sin tener aún un protocolo para su aplicación. ¿Es eso violencia contra las mujeres? Sí, claro, sí, claro. Porque además, y yo casi me voy a referir al instrumento internacional que es la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que dice que violencia es cualquier acto que cause daño, muerte, sufrimiento físico, emocional, físico, psicológico o sexual a una mujer, ¿verdad? Entonces, la Convención dice una cosa importantísima, que es que la violencia puede ocurrir en tres circunstancias. Una es las relaciones interpersonales, que fue de lo que hablamos antes. Otra es la que ocurre en la comunidad, y ahí pondría yo el hostigamiento callejero, el acoso callejero, el hostigamiento sexual, pondría también la violación por desconocidos, ¿verdad? Todas esas son formas de violencia. Pero pone un tercer punto, que es la que comete o tolera el Estado o sus representantes. Y en este caso, cuando hay una situación de violencia estructural, de violencia institucional, obstétrica, como es no querer interrumpir un embarazo
que está ocasionando un daño a la salud o un peligro incluso de muerte para una mujer, eso es violencia, ¿verdad? Y eso es violencia cometida por el Estado. Y Costa Rica tiene 2 denuncias a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2 mujeres a las cuales se les obligó a llevar a término embarazos inviables. ¿Qué quiere decir eso? Que se sabía que ese feto cuando naciera se iba a morir. Y ellas tuvieron que tener un embarazo sintiéndolo moverse adentro de ellas y sabiendo que lo iban a perder en el momento que naciera. Eso se llama tortura. Y eso es una responsabilidad de este Estado haberlo llevado a cabo. Que es también otra forma de violencia. Es otra forma de violencia. Hay otro fenómeno que se está desarrollando con fuerza y que esperamos que tenga buenos resultados, es el trabajo con los varones, con los jóvenes, lo preventivo. ¿Está el INAMU trabajando en estos momentos en ese sentido? Está trabajando en estos momentos. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos, en este momento hay un proceso, digamos, dirigido a jóvenes, ¿verdad? ¿Varones o varones. de ambos sexos? ¿Varones? No, varones, sí. Y hay otro proceso dirigido a funcionarios públicos a estos últimos sería para formar competencias que permitan, ¿verdad?, que ellos repliquen los procesos, porque bueno, el INAMU, por la responsabilidad que tiene de prevenir la violencia contra las mujeres, ha tomado, digamos, el liderazgo en el tema de trabajar con hombres en aras, digamos, en busca de esa prevención de la violencia contra las mujeres. Pero también hemos tomado la decisión, ¿verdad? Bueno, desde que se inició con esto hemos tratado de orientar las acciones hacia que las instituciones tomen por sí mismas, digamos, de su propio presupuesto. ¿Cuáles instituciones? Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, por ejemplo, que son casi todas las del Estado, ¿verdad? Porque son todas aquellas que tienen tareas de atención de la violencia contra las mujeres o de prevención de esa violencia. Entonces, y que en alguna de sus tareas, digamos, toca estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, hasta la Caja, desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ¿verdad?, hasta el Ministerio de Salud. Es decir, son todas las instituciones del Estado que conforman el sistema, que como le digo, son casi todas. Y entonces desde allí, el trabajo que se viene haciendo este año y que, ¿verdad?, es un poco eso, para formar competencias, para que estos funcionarios puedan replicar esos procesos de capacitación, ¿verdad?, que tienden a trabajar básicamente en 3 ejes. El de sexualidad, ¿verdad?, el ejercicio sexual, responsable de la sexualidad masculina, el de corresponsabilidad en el cuidado, ¿verdad?, y el control, ¿verdad?, del ejercicio de poder y de dominio, ¿verdad? Porque eso es como lo más importante, lo que veníamos hablando hace un rato, ¿verdad? Es decir, las emociones que la persona tiene son sus propias emociones, pero lo que decide hacer con ellas es una decisión. Entonces, el ejercicio de la violencia siempre va a ser una decisión, siempre, y en todos los ámbitos, porque si incluso nos ponemos a ver las decisiones que una como funcionaria pública pueda tomar, por ejemplo, para evitar el dolor de una persona, ¿verdad?, de una mujer que tiene un embarazo que es inviable, es una decisión también, ¿verdad? Entonces yo puedo decidir acogerme, digamos, a una norma que ya está en el Código Penal, ¿verdad?, y decir, bueno, y vamos a ver de qué manera lo hago, o decir, no, es que no se puede porque tal y cual cosa. Eso pasa por una decisión también mía, que tiene que ver con una visión de mundo que yo tengo. Entonces, esto de la violencia contra las mujeres es estructural, por eso el plan, la política nacional que se ha diseñado desde el seno del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, es una política que tiene un eje muy importante de cambio cultural, porque si no trabajamos en esto de cómo vemos el mundo, cómo alteramos un poco esa visión de mundo, ¿verdad?, para realmente ver a las mujeres como lo que son, como personas, como sujetas de derechos, ¿verdad?, no vamos a cambiar mucho.
Tenemos los últimos segundos, Silvia. ¿Qué mensaje podríamos darle a nuestro público, principalmente a las mujeres que nos están viendo y también a los varones, para contribuir a erradicar esa violencia? Yo pensaría que la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de todas las personas, ¿verdad? Es una responsabilidad del hombre que agrede, pero es una responsabilidad también del que ve que agrede y no dice nada. De que si yo oigo que están golpeando a mi vecina y no llamo al 911, soy responsable de lo que le pase. Que si yo me río de las mujeres que son agredidas, yo soy responsable de lo que pasa. Que si yo ando, o sea, si yo fuera hombre, o sea, un hombre que anda tocando a las mujeres por la calle diciéndoles disparates, también es responsable porque también está ejecutando violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que sí que es necesario que todas las personas empecemos a decir que, bueno, que ya no vamos a tolerar la existencia de violencia contra las mujeres, y el Estado tiene una gran responsabilidad en también ponerse en esa situación. Claro. Gracias. Yo tal vez quisiera dos cosas puntuales. Yo creo que la primera es, si nos amenazan de muerte, no es solo una amenaza, hay que salir, por favor, corriendo, ¿verdad? O sea, hay que buscar inmediatamente el sistema de ayuda, la amiga, llamar 911, porque las amenazas no son, lo hablábamos hace un momento, no son entre personas de igual condición, hay una desigualdad. Y la segunda cosa que quisiera decir es que sí es posible salir de la violencia, sí se puede llevar una vida sin violencia. Muchas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Julia y Adina, de verdad, muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañan en Irreverencias, por favor, todas las mujeres que nos están viendo, no podemos hablar de una buena relación si nos están amenazando, si nos están golpeando, si nos están limitando nuestros derechos. Eso no es una buena relación de pareja. El amor no tiene que doler. Y quédese con Canal UCR TV Consentido.